las benzodiazepinas que ya nos habíamos conversado, acá el alcohol que les había hecho el comentario, los barbitúricos, fenobarbital. Antes hacíamos una práctica, no sé si han hecho la práctica de guías de administración, ahí se utiliza fenobarbital, pero no. Ya, ahí han visto que cierto ratoncito, en algún grupo, el ratoncito se quedó dormido, en algún grupo el ratoncito se murió. No sé si les ha pasado que se murió, entró en coma y se murió. Ya, porque fue demasiado. Ahora, la combinación. ¿Cuál es el problema? La combinación. Si tú actúas con un medicamento que activa el receptor y utilizas otro, el efecto se puede potenciar, hay que tener cuidado. Porque siempre les menciono a ustedes el ejemplo de las peperas. ¿Se han escuchado las peperas, cierto? Claro, esa que las llevan a los chicos, que están una bolita de este, los llevan, los emborrachan y los tiran casi muertos. Ese es por la mezcla de alcohol, porque los emborrachan y les ponen unas pepitas de diazepam o alguna benzodiazepina. Entonces, lo que genera es estimulación del receptor GABA, altera tu nivel de conciencia, pierde tu nivel de conciencia y te mueres porque andas en coma. Paro respiratorio habitualmente. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cómo es que alteran algunos de los fármacos? Los barbitúricos aumentan la duración de la captura del canal de cloro. Y la benzodiazepina es la frecuencia. Entonces son dos diferentes mecanismos. Obviamente que no vamos a tratar de experimentar con eso, pero hay que tener cuidado porque este receptor es bastante útil y a veces también bastante peligroso. Ahora, en los moduladores, no actuamos sobre la misma molécula o el mismo receptor GABA, sino hacemos que la cantidad fisiológica del neurotransmisor GABA permanezca más tiempo. Podemos hacer que no sea reabsorbido, por ejemplo, en tu receptor presináptico que reabsorbe el exceso de GABA, desde el GAT1 lo bloqueamos y ya no hay efecto. Otra forma es como hace Vigabatrin, ya no evita la reabsorción, sino que una vez que es reabsorbido y la enzima que debe de metabolizar al neurotransmisor que ya reingresó, evite que sea metabolizado, es decir, que el neurotransmisor sigue existiendo como tal, cosa que puede ser eliminado otra vez. Entonces podemos actuar sobre dos mecanismos. Evitamos que reingrese, o si ya reingresó, que no se metabolice y entre de nuevo a una vesícula nueva y esté liberado, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de acción. ¿Qué tenemos acá? Igualito, nada más que está marcado el efecto. Inhibimos a la enzima o inhibimos al. Ahora, si se llama GABA, así pues, ¿cómo se llama su enzima? GABA transaminasa. ¿Cierto? Y es más fácil no puede ser. Entonces, ese es la otra forma. Y por último, el Peranpamin es uno de los nuevos fármacos, como les mencionaba, los receptores de glutamato no son tal vez el objetivo terapéutico más pesado, pero el único que recién tiene 5 años de ser, luego cumplir 6, ¿no? De haber sido aprobado y actuar sobre los receptores TAMPA. Se utiliza pues como un fármaco que puede servir de coadyuvante a algunas epilepsias refractarias. Otros fármacos que son de otro objetivo terapéutico, como los canales de sodio específicamente, estos también pueden actuar sobre los receptores de glutamato. ¿Por qué? Porque los receptores de glutamato también reciben sodio o calcio como parte de su ion que también la puede activar, ¿no? Entonces, por eso es que
está el felbamato y el topiramato, que son de receptores de sodio, también pueden activar a los receptores de glutamato. Uno de los nuevos fármacos es levetiracetam. El levetiracetam está en la vesícula, ya no está en el receptor postsináptico, tampoco en el presináptico o en el canal iónico, ¿no? Ahora está en la vesícula. La idea era mantener a la vesícula sin abrirse y sin liberar neurotransmisores. Entonces, para mantener a la vesícula sin liberación de neurotransmisores, es que, por suerte, porque no siempre los fármacos anticonvulsivantes se crean porque quieren evitar la confusión, a veces son moléculas con un segundo efecto y resulta que son buenos anticonvulsivantes. ¿No? Entonces, este medicamento, ahora es uno de los medicamentos que más se usa de inicio porque los efectos farmacológicos secundarios no son tan grandes, son mejor tolerados. Yo lo he probado, ¿sí? Bastante bueno, no genera mayor problema. Y el efecto, como le decía, es a nivel de esta vesícula. Entonces, lo único que hace es que la vesícula no se libere. Parece que tal vez los efectos secundarios son más tolerables. Ahora, sí van a tener que aprender pues palabras, ¿no? Porque los medicamentos tienen un nombre peculiar. ¿Cómo fue la evolución de los anticonvulsivantes? Cuando digo recién 5 años es porque, miren, acá en la época de 1930 salió alguna molécula con efecto anticonvulsivante, pero no era comercializable. Entonces, desde esta época a uno que tiene 5 años, obviamente que es nuevecito, es reciente, ¿no? Todavía falta tal vez más estudios y más investigaciones. Entonces tenemos ya bastantes años en los que se han creado varios anticonvulsivantes y la mayoría ha cambiado por el hecho de que los efectos secundarios a veces ya son más fastidiosos. Parece que no se utilizan frecuentemente algunos de ellos, ¿no? O algunos han salido. Para conocimiento, no tanto para que lo tengan que conocer uno por uno. Pero una de las características cuando se habla de fármacos es el metabolismo. Hay que tener cuidado con los fármacos anticonvulsivantes porque pueden generar interacciones farmacológicas de fármacos que generan alteración de la capacidad metabólica de los fármacos, porque casi todos se metabolizan en el hígado en una gran intensidad y casi todos se excretan por riñón. Hay que tener cuidado. Siempre no necesitan saber uno por uno porque para eso ya tienen las aplicaciones. Pero sí saber que puede existir interacciones a nivel de fármacos que producen interacción en el hígado o interacciones en el riñón. Y los efectos secundarios. Porque un paciente puede dejar de tomar un medicamento no porque sea malo el medicamento, sino porque le genera tantos problemas que prefieren no tomarlo. Porque los efectos secundarios más comunes son efectos secundarios neurológicos. Como vas a bloquear el canal de sodio o vas a estimular el canal de calcio también o estimular a la molécula GABA, obviamente que el efecto secundario tal vez tiene que ver con eso, ¿no? La somnolencia que casi todos lo tienen, atacan los medicamentos, de ahí si quieren saber qué iniciales son estos, están acá, de todos. El efecto farmacológico sedante, el mareo, que son los más comunes. Por ahí que empeorar algún problema, alguna epilepsia también se ha reportado. O alteración del nivel cognitivo o la atención también se ha reportado. Y siempre la sensibilidad, ¿no? El rayo. Esto ya per se, ¿no? Hasta por paracetamol se puede dar un super efecto secundario, ¿no? Que al resto no le da, pero tan fina, así te da, pues. Y a veces te da tan fuerte como un Steven Johnson o una necrólisis epidémica tóxica donde se te destruye toda la piel.
Entonces, así no existe. Además, siempre hay que cuidarse porque todos los fármacos ponen eso. Cosas más raras. Otra cosa que está en mercado acá es el efecto teratogénico. El fármaco que tiene mayor efecto teratogénico es el de acá. El ácido valproico. Este de acá. Este es el fármaco que ha demostrado que por sí solito genera problemas cardíacos, problemas, malformaciones estructurales de toda índole. Si bien es cierto, los otros fármacos también están asociados en menor intensidad, como la fenitoína, el fenobarbital, pero el que tiene mayor efecto, de todas maneras, es el ácido valproico. Y también tiene, en frecuencia he visto durante mi práctica clínica que hay varios pacientes que utilizan ácido valproico. ¿Y quiénes quiénes están a preocupar? Creo que ahí tienen un cuidado bastante los médicos que indican fármacos anticonvulsivantes, es que mujeres en edad fértil habitualmente no le dan. Y si le dan, como una obstétrica, y si les dan, como una advertencia, pero severa, ¿no? De tener bastante cuidado. ¿Y cómo se utilizan los fármacos? Viendo siempre el tiempo, un minuto. Llega el paciente y convulsiona. ¿Qué le vas a dar como anticonvulsivante? Porque lo que vas a tratar de hacer es parar la convulsión, este momento agudo. Lo que utilizas es una benzoacetina. Inhibe a alta cantidad de utilizas una benzoacetina para poder parar la convulsión, ¿no? Para eso te ayuda la enfermera que le ponga una vía mientras el resto lo agarra así de dos manos y dos pies, ¿no? Y si no tienes diazepam, si tienes niño, por ejemplo, le puedes poner intrarrectal, que a veces pasa, los niñitos es difícil de canalizar y le puedes poner intrarrectal también. Si no, le utilizas midazolam también. Intranasal lo hemos probado en ratoncitos. En natal nunca lo he visto, pero está reportado que se puede observar, ¿no? Siempre teniendo cuidado de que no se aspire. Ya tampoco es que le ponen tanta gana, con bastante cuidado. Pero lo demás sí se puede poner. Convulsionó, paraste la convulsión. Después de que paraste la convulsión, le pones que ya está estabilizado, un antiepiléptico que habitualmente nosotros tenemos la fenitoína, que está en sus dos presentaciones o sus dos presentaciones farmacológicas, le ponen fenitoína en alta cantidad. ¿Por qué? Porque la fenitoína va a entrar lentamente a tu cuerpo y ahora trazado en un evento agudo para que no vuelva a convulsionar, estabiliza la membrana y al estabilizar la membrana con fenitoína es muy probable que no vuelva a convulsionar. Le da fenitoína. Ahora, si después que le dice diazepam, lo epaminizaste, así le decimos, que le has puesto 10 ampollas de epamil. Epamil porque su nombre comercial viejito es el nombre comercial viejito, de ahí salió el nombre de epamil. Y le da fenitoína en gran cantidad y con paternidad. Ponte que no funciona, que es refractario. Lo que te queda es llévalo al coma. Obviamente que para eso tienes que tener un ventilador mecánico y intubar al paciente, ¿no? Entonces tienes que sedarlo tanto, llevarlo a un estado comatoso. Para eso se utiliza propofol, que es un anestésico, o tiopentanol o tiopental para llevarlo al coma. Y ahí para. Después de eso, si no para, ya no hay nada. Pero sí, casi todos paran, ¿no? No hay problema. Entonces, diazepam, fenitoína, y si no calma con eso, lo induces al coma. Y esto ya lo había eliminado en realidad.
Esta es una controversia para los dolores neuropáticos, para la epilepsia, para el Parkinson, para N cosas, ¿no? Que es el cannabis. El cannabis, el problema que tiene el cannabis es que no existe una sola única forma de presentación y las dosis no están estandarizadas y la indicación terapéutica tampoco. Y los estudios que existen son de pocos pacientes. De hecho, la revisión hace unos días para ver los nuevecitos que hay en cannabis y sí, pues los estudios vienen de 12 pacientes, no, de 24 pacientes, 12 por un lado y 12 por el otro. Pero son poquitos, pues, con 12 pacientes no podemos sacar una indicación real. Y lo otro es que el cannabis está indicado para convulsiones, lo que es anticonvulsivantes, convulsiones refractarias, o sea, esas convulsiones genéticas que no responden, o sea, lo ponen contra una enfermedad bastante fuerte, pues, bastante intensa. Por eso es que la probabilidad de responder al cannabis es todavía es más baja. Y los efectos secundarios han hecho que no, todavía no sea de uso porque no han sido bien estudiados. Listo, autores. La definición de anestesia viene a ser una definición que le llamamos un coma farmacológico. Un paciente en coma traumático no siente, no duele, no se manifiesta. En este caso, la anestesia es un coma farmacológico que tiene etapas. Atiendan primero porque todos los van a decir, la pregunta van a estar también dentro de lo que les voy a decir. Atiendan mejor. Entonces, vamos a ver los mecanismos de acción, vamos a ver qué tipo de anestésicos hay. Hay los inhalatorios y hay los intravenosos. Los anestésicos generales tienen una actividad neuronal. Da analgesia total, cambio de reflejo somático, cambio respiratorio, vegetativo, amnesia completa, relajación de músculo y pérdida de conciencia. Hipnosis. Se administra de forma simultánea en una suerte de balance de fármacos, no solamente de un solo fármaco, hay que hacer un balance de fármacos. ¿Qué etapas tenemos? Fase de analgesia y sedación, la primera fase. Para que sepan, como cultura general, para que sepan de lo que está pasando. Porque cuando estén internados, ustedes necesariamente van a ingresar a salas de operaciones. Y van a seguir la secuencia del paciente, tanto en la cirugía como en la anestesia. La fase de excitación o hiperactividad es respiración irregular y percepción pro. Esta secreción angular, náuseas y incontinencia. O sea, se le puede cortar los tres fines y el paciente se empieza a pensar. Porque está haciendo mal el procedimiento anestésico. Es necesario pasar rápidamente a la etapa en la cual va a haber una anestesia verdadera. ¿Cuál es esa etapa? La fase 3, en la cual hay supresión del sistema reticular actuador ascendente, que es un mecanismo, por si acaso, supresión del sistema reticular actuador ascendente, no admite neuroanatomía, pérdida de la conciencia y división de los reflejos medulares. El despertar tiene que ser suave, como al inicio. Cuando se les pasa la mano, como vulgarmente dicen los médicos, para disimular el paciente se para. ¿Pero por qué se para? Porque el problema está en la evaluación pre-anestésica. No va a ser esta parte, porque le corresponde hacer en clínica quirúrgica. Si no hace un buen balance fisiológico, hace un buen balance hidroelectrolítico, no hace una buena valoración de la parte funcional cardíaca o la respiración, el paciente de hecho ingresa a sala y se muere. Inclusive nosotros nos pegamos al paciente viejito crítico, no le pasa nada. Pasa un joven como usted y el que se supone que no debe pasar, no debe ir a la muerte, se muere rapidito. Porque hubo respiración respiratoria, respiración cardíaca o respiración hidroelectrolítica. La anestesia general inhalada produce rápidamente pérdida de conciencia en anestesia total. Fármaco. Antes y después y durante la cirugía. Premedicación. Necesitamos premedicar. ¿Ustedes han visto el avión? ¿Ustedes han viajado en avión? A ver, aquí abajo, usted abajo. A ver, ¿cómo es el viaje en avión? ¿Cómo es parte del avión? No, yo no digo que tú, el avión, ¿cómo hace? El avión primero se estaciona en la pista de aterrizaje, calienta motores, no sale de frente, ¿sí o no? Toma velocidad, arranca y toma velocidad para después despegar y recién agarra el vuelo. Igualito la anestesia. Estos pre-anestésicos paran al paciente. No la vez ya define que va a hacer, ahora vamos a ver.
Reducción de la bradicardia y secreción, hay que poner atropina para bloquear el sistema nicotínico, si no el paciente va a hacer ¿qué? Bradicardia. Si hace bradicardia, de fuerza cardíaca menor de 40 en un paciente y ya para prácticamente. Hay diversas recomendaciones, incluir la secreción gástrica, porque el paciente puede tener secreción gástrica, y eso ¿qué nos hace? Si regurgita el paciente, se lo mete a las vías respiratorias y nos hace un pulmón de shock, que le llamamos, ya no van a ver. Durante la anestesia hay que poner relajantes musculares. Si queremos ingresar al abdomen, los intestinos se nos van a salir. Queremos ingresar al cerebro, el paciente se llama, bueno, tengo que relajar al paciente, eso lo vamos a hacer en la segunda fase de la clase. Después de la cirugía, tiene que haber anestésicos generales hay opiáceos para calmar el dolor, anestésicos AINES, que vamos a ver también en una clase, y antiméticos, porque después de la anestesia hay que metabolizar la serotonina, un antinauseoso, porque el paciente, muchos de ellos no hacen náusea, pero la mayor parte sí, pero tenemos que calmar. Si nos descuidamos, en el postoperatorio se puede aspirar. Ya, los mecanismos de acción. Ahí va lo que estoy viendo. Es exacto, es desconocido, no se sabe exactamente. El nivel de disminución del nivel de actividad de las células neuronales, infiriendo con la entrada de sodio, necesario para la generación de potencial de acción, o sea, a una entrada de sodio. El blanco primario de muchos anestésicos es el receptor canal cloro-GABA y gran mediador de la transmisión sináptica inhibitor. Este es el mecanismo principal que se tiene claro en la vía. Hay otras vías. Lexipedoxiketamina, la medicina, hay varias vías, pero no están demostrando hasta la fecha cómo funcionan esos anestésicos, los anestésicos generales. Ahí lo vemos mucho más claro. ¿Quiénes producen inhibición? GABA, glicina sensible a histamina, esos son los receptores, o en la excitación del 5-hidroxiketamina, neuronal nicotínico y glutamato NANDA. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es lo que produce inhibición? GABA, glicina sensible a histamina. Excitación, 5-hidroxiketamina, neuronal nicotínico y glutamato NANDA. ¿Correcto? Tienen los mecanismos que ellos hacen la parte de la acción de los anestésicos generales. ¿Qué más tenemos? A interrupción de la transmisión sináptica normal, alteración de la recaptación de neurotransmisores, alteración de receptores postsinápticos y alteración del flujo iónico. ¿Dónde va a ser eso? A nivel del sistema encefálico, reticular, corteza cerebral, corteza olfatoria y hipocampo. Eso nos da amnesia e inconsciencia. En la parte final, la neurona de la alta posterior, neurona motora, nos da la quince y movilidad del círculo doloroso. Entonces tenemos los mecanismos neuroanatómicos que nos han hecho en anatomía para ver cómo se mantuvo la cadena, tanto la enlace espinotalámico anterior-posterior, el sistema reticular y el sistema inhibitorio arriba al nivel central. Los anestésicos inhalados son líquidos volátiles, o sea, vamos a tener dos tipos de anestésicos, los gaseosos y los inhalados. A ver, cuando su mamá le prepara una infusión de eucalipto, ¿cómo hace? Le pone el agua, ¿no? O el vaporú. Le echa el vaporú a la olla y cuando está vaporizando, recién tienen el efecto broncohilatador, descongestionante. Igualito son los anestésicos inhalatorios, son volátiles, o sea, viene en una botella, se echa una máquina que lo vamos a ver ahorita, y a partir de eso se mezcla con el oxígeno y el urinal. Son volátiles a los petados, son líquidos. El óxido nitroso es el único gas anestésico. Se utiliza para mantener la anestesia, se aplica cuando el paciente ha perdido la conciencia. Se aplica por vía inhalatoria mediante un equipo especial. ¿Qué fase produce? Una fase pulmonar de absorción, una fase de distribución de los tejidos y una fase de eliminación. Esto llamaríamos la fármaco cinética, ¿no? Como inglés, ¿correcto? Acá vemos la máquina de anestesia. El oxígeno, lo botando, acá en este vaporizador que le llamamos, lo van a ver en la quirúrgica, ahí se echa el gas anestésico. Eso se evapora por el flujo de aire, ingresa y va al paciente a los circuitos. Y esta es la máquina de anestesia que lo van a ver después. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos los flujómetros para medir la cantidad de aire y oxígeno que va a ingresar. El vaporizador va a dar los volúmenes necesarios de anestésico. Viene por la máquina de anestesia y miren, primero va al alveolo, donde se concentra mayor cantidad.
de ahí pasa a la sangre, de la sangre pasa al cerebro, donde nos interesa bloquear los diferentes sistemas musculares, y menor cantidad de músculo, menor cantidad de grasa. Vuelve a recircular y ahí están los porcentajes. O sea, el mayor porcentaje ¿a dónde va? A la vía respiratoria, y de ahí asciende a la vía, a la vía circulatoria para llegar al cerebro, que es el fin para poder producir la anestesia general. Entonces, en la máquina existe el paciente, y de la curva. ¿Qué significa el MAC 95? Que va a alcanzar un nivel adecuado de concentración a nivel alveolar. Ese es el MAC 95. Entonces, vemos acá cómo va el circuito, cómo van los alveolos, cómo van las arterias, y cómo va el resto del cuerpo. A los alveolos va primero. ¿Por qué es importante? No lo voy a explicar por qué. La potencia se expresa en concentración CAM. ¿Cuán potencia es un anestésico? Ojo. CAM va de 0,1 a 1,2, provoca anestesia adecuada. O sea, el CAM significa que el 50% de los pacientes van a tener una analgesia que no van a sentir. Por eso no significa que el paciente no puede tener una anestesia vivida. Hay pacientes que no sienten nada, pues le escuchan todo lo que está hablando el cirujano o la enfermera. Eso también ocurre, por si acaso. Por eso es importante, después de un acto anestésico, visitar al paciente, ya sea como interno como sus médicos, para ver si ha habido ese problema, porque puede causar trastornos mentales del paciente. Su comportamiento cinético depende de la administración del aire inspirado y de la administración de aire expirado. Ello depende de que solubilidad relativa de la sangre, coeficiente de partición. O sea, cómo va el gas anestésico a la sangre. Bajo indica rapidez y ejecución de la operación. La solubilidad relativa a la grasa corporal, coeficiente de partición aceite-gas, indica la disponibilidad. Si está elevada, se retrasa la respiración. Vamos a explicar un poquito de eso para que lo entiendan. Imaginen que están anestesiándome con gas. Si yo voy lentamente, ¿qué va a pasar? Va a demorar en alcanzar el nivel de anestesia, ¿sí o no? Es como tomar un vaso de agua. Si lo tomo rápido, va a llenarse rápido, ¿sí o no? Si tomo poquito, igualito va ingresando el gas poquito, va ingresando el nivel hasta que el paciente se queda inconsciente. Cosas muy iguales en la parte cuando dice coeficiente aceite-gas. Un paciente flaco, un paciente delgado, mejor dicho, tiene mucha grasa, no se va a fijar el anestésico halogenado. Pero un paciente gordito va a entrar lentamente a la grasa, ¿sí? Pero como ingresó lentamente, dependiendo del coeficiente de gas-grasa, cuando sale también sale lento. O sea, así como demora en anestesiarse, en salir la anestesia también demora. O sea, ese riesgo. Por eso han mejorado los anestésicos, ahora son mucho más rápidos. Antes teníamos un paciente que demoraba 2-3 horas en despertar. Y si son huesos, peor. Y el problema no era simplemente que el gas salía al ambiente y se contaminaba la enfermera, el médico, todo se contaminaba con los gases anestésicos. Bien. Su metabolismo hepático es muy pequeño porcentaje, su generación fundamentalmente por vía pulmonar. Los gases anestésicos halogenados inhalatorios por vía pulmonar. Eso no significa que no haya daño hepático, después vamos a ver por qué. Entonces, el cambio. Pregunta. Concentración anual mínima de anestésicos se produce inmovilidad en el 50% de los pacientes frente a la incisión quirúrgica. O sea, de 100 pacientes, 50 no deben sentir nada que les. Por eso el cirujano, antes de comenzar, agarra una pinza, agarra la piel y pinza. Si el paciente se mueve, si el paciente no está en plano anestésico. Potencia. ¿Cuál es más potente? El alotano, 0,74, el soldado 0,74, el cefozoral 2,5, el soldado 6, oxígeno 100%. ¿Qué significa eso? Un cambio. El alotano es más bajo, aparentemente, pero es más potente. Pero tiene más daño también en el paciente. Los más nobles que usamos en la actualidad son el isoflurano y el desflurano. Esto es su concentración. El cambio es 1,74, 2,5. En mi tiempo yo calculaba químicamente. A partir del año 2000 ya hay máquinas que le dicen estos valores. O sea, no hay ni siquiera averiguarlo. En la máquina, en la anestesia, ya aparecen los valores. Con la medición. El desflurano es un buen gas anestésico, pero ¿qué sucede? Ha sido descontinuado porque contamina el medio ambiente. Inglaterra es el primero con la quitado este año, por si acaso, como cuestión ambiental. Acá vemos cómo va la potencia anestésica. El óxido nitroso inmediatamente, después sigue el xenón, el ciclopropano y el alotano, esa potencia anestésica.
es la lipofilicidad y potencia anestésica. O sea, cuán liposoluble es el anestésico. Si vemos acá, tasa de inducción depende de la potencia, de la frecuencia de cómo hacemos llegar al alveolo el aire inspirado. O sea, si ustedes, a ver, imagínense cómo les explico. Tenemos el gas que está llegando a la máquina de anestesia. Si yo doy lentamente, que ingresa lentamente. Pero si comienza a forzar, comienza a hacer mayor cantidad de volumen en minutos, ¿qué sucede? Va a llegar mucho más gas anestésico. Así como llega, el paciente se profundiza en la anestesia. Perdón. Entonces acá vemos, el óxido nitroso llega al alveolo igual que el alotano, pero ¿cuál es más rápido? El óxido nitroso, por el coeficiente en sangre es 0,47. El alotano es más lento, porque es 2,3. Entonces rápidamente el óxido nitroso llega al cerebro, el alotano demora en llegar al cerebro. Pero así como lentamente ingresa, lentamente sale. El óxido nitroso como rápidamente ingresa, rápidamente sale. Entonces acá vemos la tasa de absorción, el coeficiente de partición sangre-gas y la tasa de inducción. Entonces, cuando induzco yo con un gas, como es el óxido nitroso, va a ser muy rápidamente. El alotano es un líquido, un anestésico volátil líquido. Entonces demora, igual los demás. ¿Está claro ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a hacer acá lentamente. El óxido nitroso, coeficiente de partición 0,47. El alotano, dos puntos que se vamos a comparar con el que ya no existe, pero es el más potente, pero el más lento. Coeficiente de partición del cerebro, 1,1. El alotano, 2,9. O sea, se fija mucho el cerebro. Concentración mínima, más del 100%. Y el alotano, 0,35. Metabolismo, ninguno, porque es un gas puro. Cosa que el metabolismo es mayor del 40%. Es un anestésico incompleto, iniciación de calculación rápida. Tu gas simplemente es analgésico. O sea, con eso yo no puedo dar anestesia completamente, porque el paciente probablemente si se va a mover o va a tener problemas. Cosa que con estos alogenados ya, el desodorante, el alotano, sí. Son volátiles solititos. El que usamos en la actualidad es el cefosforano, 0,69. Miren, su partición en gas es 1,7. Y su concentración acá de 2. El isoflorano es 1,4, a nivel 2,6 y a nivel alveolar 1,4. Estos son los mejores anestésicos de la actualidad que se usan en la sala de operaciones. La diferencia es que el cefosflorano tiene fluoruro y puede causar problemas porque inestabiliza la cal sólida. Los sistemas de circuito respiratorio son sistemas abiertos y sistemas cerrados. En los gases anestésicos son sistemas cerrados para no mandar al ambiente el gas anestésico por uso de una cal soldada. Ya lo van a ver en el canister que le llaman, pero ahorita no lo voy a decir. ¿Correcto? Entonces veamos. Pregunta de examen. ¿Cuál es el que menor coeficiente de partición tiene? Es como en la lista, a ver. El óxido nitroso, ¿sí o no? ¿Correcto? Y el mayor coeficiente de partición sería el alotano. El ideal que usamos en la actualidad son o el cefosforano o el isoflorano, que son los coeficientes de partición adecuados con la fisiología del paciente. La concentración anual mínima 2 es 1,5. ¿Quién produce fluoruros? El cefosforano. ¿Quiénes producen todo un estado de anestesia? Todos estos de acá. El cefosforano, el isoflorano. El vectociflorano ya ha sido descartado, no existe en el mundo, porque este producía daño renal. El alotano, muchas arritmias, inclusive hepatitis atípica, pues, digamos, o sea, sin razón de ser, es una hepatitis. El paciente damos anestesia y a las horas hacía una hepatitis en la cual el hígado se hacía daño, aumentaba la bilirrubina y el paciente 2 días estaba muerto. Eso es idiosincrático, por si acaso. ¿Bien? Acá podemos ver el óxido nitroso ingresa rápidamente, ¿ven? En minutos, rápidamente. Un poquito más, el alotano se demora más y el éter más. El éter fue la primera anestesia que se usa en la antigüedad, eso no se usa. Y cuando sale, ustedes han visto, el óxido nitroso rápidamente sale. Es decir, cuando le sigue, el alotano es más lentamente. El alotano es el ejemplo de los demás anestésicos inhalatorios en solución. A ver.
Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué me dice que es una hipoxia por difusión? Pregunta de fisiología, porque yo no hablo de otra cosa que no sea la ciencia básica. Acá está el ejemplo, el óxido nitroso, el óxido nitroso. Hipoxia por difusión, porque van a tener acá tendrán un problema con el paciente como cirujano, como interno, como parte médico de la atención de recuperación. ¿No es fisiología? Ya, la hipoxia por difusión significa, ¿ven cómo ingresa ese gas anestésico? El óxido nitroso. ¿Sí? Rápidamente. Y sale rápidamente. Entonces, si sale rápidamente y no se le oxigena al paciente, ¿qué va a pasar en los pulmones? Está inundado de óxido nitroso. Al no haber intercambio gaseoso, el paciente se separa. Eso se llama hipoxia por difusión. ¿Qué produce la hipoxia por difusión? El único que produce hipoxia por difusión es el óxido nitroso. Con la velocidad con ingresa, con la velocidad que sale. Inunda, entonces, ¿qué tiene que hacer el anestesiólogo? O el médico, el médico de recuperación, o el médico cirujano. Ventilarlo por lo menos 10 minutos con oxígeno al 100%. Si le han puesto óxido nitroso, el paciente pregunte. Lo tienen que ventilar por lo menos 10 minutos. Ese paciente puede ser su familia, puede ser su esposa, porque muchos se usan esto en anestesia necesarias, por si acaso. En anestesia general necesarias. Ya, ¿qué efectos producen los anestésicos? A nivel cardiovascular son depresores de la contractilidad cardíaca. Entonces hay que evaluar el corazón y la función cardíaca. Si son depresores y hay arritmias o hay alguna alteración, de hecho que ese paciente no va a ir mal en la anestesia, o sea, no puede morir el paciente. El aparato respiratorio imprime la respiración, aumenta el umbral anémico y disminuye la respuesta hipoxia, deprime la función mucociliar de vía aérea y tiende a ser broncohilatadores. Son buenos broncohilatadores, pero ahí dice, disminuye la respuesta a la hipoxia. El paciente que está falta de oxígeno, en la sala de operaciones o en cualquier lugar va a pedir auxilio. El paciente que está narcotizando, o sea, está sin respuesta a la hipoxia, ustedes lo ven, está tranquilo, no, está, se está poniendo negro y se muere, así de simple. Estén atentos al paciente tranquilo, más que al paciente agitado. En el postoperatorio. La dosis dependiente de presión respiratoria, o sea, mayor cantidad de concentración, mayor dependencia, mayor profundidad anestésica, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes cuando hay una triada de la parte encefálica. Entonces, cefalea, vómitos y en la parte papilar hay edema, entonces hay una hipertensión endocraniana. Eso lo van a venir en cirugía. Entonces, los gases anestésicos tipo alotano, preferentemente, aumentan la presión intracraniana. Entonces, si yo operaba a un paciente que tiene trauma encefálico, olvídense de poner alotano. Inclusive el único que podría hacer un buen dilatador cerebral es el isoforano, no el ceborano, por si acaso. Al aumentar la presión intracraniana, ¿qué hace? Ustedes han hecho en anatomía cómo es un cochito, ¿no? Ese cochito comienza a hincharse, como no puede salir, ¡pum! Se muere el paciente, se enclava. Entonces ahí lo vemos, hipertensión intracraniana. Entonces, también produce hipotensión, taquicardia, arritmias, isquemia y miocardio. O sea, el paciente puede infartar también en sala. Por eso es importante la historia clínica que ustedes hagan previo al paciente. Durante la fase de inducción, irritación de las vías aéreas. Puede haber tos, respiración profunda, aumento de las inyecciones, laringoespasmo. Esto es fatal, el laringoespasmo. O sea, el paciente no puede. Y hay que relajarlo y intubarlo. Porque si hace laringoespasmo, ¿alguna vez se han atorado ustedes con un agón en la garganta? ¿O en la glotis? Es terrible, ¿sí o no? Se le pone el y se cierra la vía aérea, igualito ocurre. Ahí el paciente no se puede defender. Nosotros tenemos que defender al paciente. Individuos susceptibles a hipertermia maligna. ¿Qué significa la hipertermia maligna en fisiología? A ver, señores San Marcos. ¿Han llevado acá San Marcos o en Vieja allá? Son sanmarquinos, ¿ah? ¿Qué es hipertermia maligna en fisiología? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que dice la respuesta? Hipertermia maligna es cuando la temperatura es más de 42. ¿Dónde se produce eso? El gas anestésico produce hipertermia maligna. ¿Hay condiciones? Sí. Las condiciones básicamente, tengo comentado lamentablemente, cuando evalúan a sus pacientes, los pacientes elásticos, esas que son contorsionistas, ese es un problema muscular. A los gestados no deben usar. O esos que tienen convergencia visual o divergencia visual, o sea, lo que llamamos vulgarmente los pirolos. Hay que tener cuidado porque ellos tienen problemas musculares.
O de repente no es un paciente de esta característica con antecedentes familiares, o que está relacionado con el cromosoma 11, sino que el paciente hizo ejercicio, se fractura la pierna y tiene que operar de emergencia. Pero ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Cómo están los canales de calcio en la coordinación muscular? Fisiología, está aumentando el metabolismo, hay salida de calcio. Esto completa más salida de calcio y genera más calor. El paciente no muere, por si acaso. Entonces hay que tener mucho cuidado en la evaluación con los pacientes para los actos anestésicos. ¿Qué más vemos acá? Independiente de la dosis. Acá no depende de la dosis. Broncoespasmo, tos y hiperventilación. No sé si pongan, o sea, al margen de pongan menor cantidad de anestesia, igualito el paciente puede tener broncoespasmo, tos, hiperventilación, náuseas, vómitos. Acá está cómo se metaboliza. El óxido nitroso no se metaboliza seguido. Ingresa por bien y sale por bien. El alotano sí tiene metabolitos a nivel hepático. Por eso les dije que el alotano hay pacientes en la antigüedad que hacía hepatitis, a ver, tenía hepatitis, nada, sea hepatitis farmacológica y se morían al toque. Habiendo antecedentes familiares inclusive. Y que ya no usamos en el ciudadano porque contiene daño renal. No se usa en el mercado, pero es necesario que ustedes lo sepan, por parte de la historia. Ahí les presento los frascos. El óxido nitroso viene en una botella. Acá. Las soluciones, alotano, eclane, isoprolano, semorane, ciprano. Este ciprane ya no se usa, al menos en Inglaterra lo han retirado. Lo que estamos usando es semorane y isoprolano, es todo frágil. Eso se ingresa al vaporizador, el vaporizador se mezcla con el oxígeno y sale el gas, como si fuera la tablita de la abuelita que pone su mentolado con su eucalipto igualito. Acá vemos el éter cuando fue, en 1886 la primera anestesia, el alotano en 1956, son los valores. Y los últimos acciones a partir del 90 han sido los mejores gases anestésicos. 90, 95. Y por supuesto los gases anestésicos intravenosos como son el topetal y la bolsa seguidamente. Acá lo que decía la glucosa por difusión. Miren, ¿no? El óxido nitroso como inunda todo el alveolo, ¿sí? Así como ingresa, también cuando sale inunda todo el alveolo. Entonces no hay intercambio gaseoso, uno se descuida de poner el oxígeno y el paciente no se hace cargo. Miren cómo ingresa el alotano, los soluciones anestésicas. Por la vía que lentamente va al alveolo, va a la sangre y se va al cerebro. Lentamente. Por eso, para comenzar una anestesia general de un paciente, demoramos de 4 a 5 minutos para que agarre plasma. Hay 3 momentos. En un primer momento se llena un 33%, al segundo momento se llena el 66%, al tercer momento se llena en 96%. Eso se llama el estado de, ¿cómo se puede decir? La capacidad de ingresar al alveolo de los gases anestésicos en momentos. O sea, son 3 momentos, 33, 66, 96. No ingresa el 100%, no ingresa así. Por ejemplo, acá sería 33, 66 y 96 cuando llega al cerebro, que es el fin final de tener al paciente para un acto anestésico. Indicaciones. El óxido nitroso, respiración rápida, tiene propiedades analgésicas e hipnóticas, indicaciones de cirugía menores, se utiliza en combinación con otros anestésicos. Su mezcla es 33-66 máximo, no se puede poner más del 66%, siempre el paciente se no muere. Por cuanto anestesia y quirófano y sale de par. Cuando se ponía en la antigüedad por ya anemia neuroblástica, se acumula en cavidades gaseosas. Importante, cavidades gaseosas. Si el paciente tiene un diente picado y está mal curado, el gas se mete ahí, puede doler y explotar el diente. En el oído, el tímpano está perforado, tiene una timpanoplastia, o sea, una cirugía de tímpano, lo bota el tímpano. Hipoxemia no supera el 70% de la hipoxemia. Es el único gas que produce hipoxemia por infusión. ¿Por qué vemos acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Saben? Es el famoso gas inhalante de la risa. Es el famoso gas que todos se usaban en la antigüedad para reírse, ese gas de óxido nitroso. Lo deben usar todos, pero el país casi ninguno todos lo usa. En Europa sí es muy usado y en Estados Unidos también. Porque puse buena analgesia. Tenemos también acá el Semorane, inclusión de recuperación rápido, buena relajación genética, inclusión de mantenimiento de analgesia en adultos.
Desflorando, recuperación rápida, son muy similares. Inducción de anestesia adultos, mantenimiento de niños y adultos, cirugía ambulatoria, igual es desflorando rápido, o sea, todos tienen una misma performance casi, y de esto deja cáncer anestésico. Por supuesto, el desflorando ya dije, lo han descontinuado. El isoflorano potencia el bloqueo neuromuscular en la placa. Ojo, esto es importante. Si uno usa isoflorano, la potencia el bloqueo neuromuscular bloqueante de la placa. ¿Por qué? Porque vamos a usar relajante. Entonces, este paciente, si uno pregunta como médico o interno, ¿fue con isoflorano? ¿Ha hecho relajación? No va a demorar pues, una hora en recuperarse. Hay que ver que el paciente estemos seguros que ya no esté relajado. Porque cuando el paciente esté en sala, sale de sala de operación, lo pasamos a la camilla, los gases recirculan. ¿Correcto? Al recircular, vuelven a entrar en farmacodinamia y en farmacocinética. Todo. Va a la recuperación, lo pasa a la camilla, vuelve a recircular. Entonces el paciente está menos despierto, se vuelve a dormir. Eso es peligroso. Si uno se descuida, el paciente puede ser paro. Entonces, por eso es importante la placa muscular. Y vamos a después al final qué más tenemos con la placa muscular. Y hemos hablado de la desdolado, la potencia es baja, desdolado es baja, la media es desdolado y alotano es alta, potencia, porque te fija mucho en la parte de grasa. Si un es baja, es alta. Entonces, porque si es baja, ¿qué significa? Que si sale fácilmente. O sea, el despertar es desdolado, cebolante. Es en cuestión de 5 o 6 minutos el paciente puede estar despierto fácilmente. Cosa por el despertar demora un poquito más de 15 a 20 minutos. Efectos cardiovasculares. Disminuye la presión arterial, es un vasodilatador del cebolano, igual el desflorano, aumenta la frecuencia arterial del desflorano, el isoflorano, disminuye la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, y este es un vasodilatador muy potente, el alotano, felizmente ya no lo usamos, y de presión miocárdica, es el que más problemas cardíacos nos ha hecho. Y les cuento como anécdota, estamos operando una famosa cantante Gloria, y el anestesiólogo, que era, bueno, asistente tercero, ¿cuál le puedo decir? Dice, no, ya estamos terminando la noticia y empezar en la fiesta que iba a hacer el grupo musical porque nos iban a invitar a la fiesta que estaría aquí en el paciente. Eso no se debe adelantar particularmente ni cobrar antes. Uno espera que sea lo que debe ser. Y se pone anotando. Oiga, digo, no se puede anotar, no, yo estoy ordenando, ¿viste? Se pone anotando, paciente, se puede. Esta es la respuesta. Detección miocárdica. No se recuperó. Estamos operando en coronaria. Ya estaba todo bien. ¿Para qué le pongo cuando después la llama? Se puede haber un fentanil, otro anestésico. Entonces hay que tener mucho cuidado en valorar al paciente en la función respiratoria, en la función cardíaca, en la función cerebral y en la función renal. Son 4 elementos importantes en la evaluación de cualquier paciente, no solamente en anestesia, sino en la vida clínica de ustedes. Efectos mínimos a nivel del sistema respiratorio, igual acá. Esto sí, el alotano aumenta el encefalografía y la presión intracraniana. Pregunta: ¿quién aumenta la presión intracraniana en condiciones de gases inhalatorios? Alotano. El único que puede producir hepatitis es el alotano. Lo tenganlo claro. El IMED ya no lo vamos a usar, no lo van a ver probablemente, pero tengan conocimiento porque algunos clínicas por ahogar costos venden alotano. Y acá vemos la premedicación, hacemos con diazepam, hacemos la propina para que no haya el efecto nicotínico, midazolam, inducimos al paciente con el avión. Y empezamos con la tasa anestésica. Puede ser alotano, isoflorano, cebolano, o con óxido nitroso. Hacemos el mantenimiento, etapa de inconsciencia, anestesia, y después la recuperación. Como ingresamos, también salimos lentamente. Por supuesto, hay que valorar siempre el balance electrolítico, ¿eh? No hay que sobrecargar al paciente en líquidos ni dejarlo tampoco seco, como se dice. El balance de un paciente que debe ingresar a sala ideal es más o menos 100. Si lo sobrecargas, aumenta el electrocelular. Si no aumenta el electrocelular, el intercambio gaseoso, oxígeno CO2, no es igual de eficiente. Eso se ha demostrado ya en la última pandemia, han visto esto en cuanto al balance electrolítico ya más fino.
los gases anestésicos intravenosos. Perdón, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces tenemos gases. Gases anestésicos y soluciones anestésicas. Las soluciones anestésicas el mismo polisón para poder hacer el efecto anestésico, ¿correcto? Bien. Gases anestésicos intravenosos. Actúa rápidamente en 20-30 segundos, se utiliza en fase de inducción anestesia. Los gases anestésicos generales se utilizan en mantenimiento de anestesia son propofol, ketamina. Estos son dos soluciones que se usan completamente. En la inducción, el mantenimiento y la recuperación, propofol y ketamina. La anestesia intravenosa es menos controlable que la anestesia inhalada. Una vez que uno mete una solución a la circulación, ¿lo pueden sacar? No. El otro suspende el gas y se acabó el problema. En esto no es, por eso dice bien claro, la anestesia intravenosa es menos controlable que la anestesia inhalada. En intervenciones de larga duración se combina con anestésico inhalado, hacemos una mezcla. Esto se llama la anestesia balanceada. Son sustancias de diferentes clases químicas que interrumpen en la conciencia cuando son administrados intravenosamente y pueden ser usados como analgésicos generales. Barbitúricos, tiopectal, metoxifental, benzodiazepina, midazolam, diazepam, propofol, ketamina y toniato. Se incrementa el uso de coagulantes anestésicos inhalados. En la antigüedad se daba anestesia solamente con tiopectal, agoteo, era brutal, disculpen la expresión, era brutal. Agoteo porque el paciente es una sustancia, es un barbitúrico muy lipofílico. Y si es muy lipofílico, se fijaba en la grasa del paciente y para salir demoraba horas. Pero también el tiopectal tiene contraindicaciones. A un paciente asmático no le puedo dar, ya se rompespam. A un paciente con problemas cardíacos tampoco le puedo dar. Pero en la antigüedad era así, pues fundamentalmente se tenía que dar. Agoteo. Ponían 3-4 francos de goteo y lo goteaban. Eso te veo gozado yo felizmente. Ahora ya no se hace eso. Farmacocinética. Corta duración debido a la principal distribución después de la inyección intravenosa. La concentración del cerebro sube rápidamente a nivel anestésico por alto flujo cerebral, luego se distribuye en el organismo y sale. La segunda inyección de la misma dosis produce efectos más intensos y más prolongados. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la farmacocinética, es dosis acumulativa, como están viendo acá. En segunda inyección de más dosis produce un efecto más intenso y prolongado, o sea, dosis acumulativa, se va acumulando. Entonces, es un riesgo la anestesia endovenosa pura, a excepción de una anestesia que les vamos a mencionar. Bien, inyectamos, va a la circulación. ¿Y dónde se concentra más? En el tejido, en gran cantidad, y después se distribuye. Ahí lo estamos viendo. ¿A dónde va? Concentración a nivel tisular, incrementa la concentración tejido distante, a reintroducción, estado estable, después desaparece. O sea, tiene un metabolismo. Toda droga endovenosa tiene un metabolismo. La eliminación generalmente es o vía hepática o vía renal. ¿Qué fármaco tenemos? Etiomediatos no existe en el país, pero lo que se va en Europa tiene que conocer un inicio rápido, equilibrio cardiovascular y un buen anestésico endovenoso. La ketamina, inicio de recuperación moderada, estimulación cardiovascular, flujo sanguíneo cerebral aumentado, reacción de urgencia impide la recuperación. Cuando digo flujo sanguíneo aumentado, a nivel cerebral produce hipertensión intracraniana. La ketamina está contraindicada en trauma encefálico o pacientes con hipertensión intracraniana. Pacientes también que son drogadictos, la ketamina le estimula el sistema límbico. Entonces, en lugar de causar una anestesia, le causa una excitación al paciente. Pacientes que son hipertensos, tampoco, porque aumenta la presión arterial. La ketamina está contraindicada. La midazolam es un benzodiazepínico, inyección de recuperación rápida, revertido, es balanceado, es rápido, entonces se usa, dura más de 40 minutos. Cosa muy distinta, el midazolam subsímil sería el diazepam. En la antigüedad usamos diazepam. El diazepam duraba 4 horas en despertar el paciente, pero el metabolito 24 horas. O sea, tenemos efectos del metabolito para despertar 24 horas. Cosa muy distinta en midazolam. En la primera hora ya está despierto el paciente. El propofol.
Se utiliza inducción y mantenimiento, causa hipotensión, acción antieléctrica útil. Esto lo vamos a ver el ratito, ese proponerse es un analgésico que novedoso uno puede curar. O sea, puede anestesia en 10 minutos y a los 10 minutos despertar el paciente sin nada. Pero el paciente que está operado tiene dolor, hay que ponerle calmante, no solamente que despierte. El diopental inicia una recuperación rápida, inducción estándar, inducción cardiovascular, evitar porfirias. ¿Qué es la porfiria? Probablemente no sepan fisiología. Los sistemas de eliminación de metabolitos hepáticos hace una reacción y el paciente, ojo, el paciente cuando le dan diopental o principalmente un diopental, ¿qué sucede? El paciente orina negro. Van a ver la orina negra, nunca se ve la orina negra. Entonces, y digamos que la porfiria es lo de los ingleses, falso. ¿Por qué? Porque han venido españoles y son ingleses y en algún momento hay un cruce ahí cultural, ¿sí o no? Entonces quedan recesivos los genes y transmite la porfiria. El paciente orina negro. ¿Nadie sabe por qué orina negro? No, un ratito le han puesto, probablemente diopental en la sola operación. Ese paciente, si no se da el tratamiento, se muere. El único tratamiento donde existe en el país es en el Gevaliati, por si acaso, para el conocimiento de ustedes. El fentanilo es un morfínico de ejecución de recuperación lenta, utilización de anestesia balanceada, consciente de la que esta es la forma del fentanilo, lo digo morfínico. Y el ranifentanilo, ¿qué sería ya? Ustedes dan al minuto suspende, el paciente está despierto. Pero por supuesto hay que poner analgésico, porque si lo cortan a uno, duele, ¿no? Entonces, para la anestesia es mejor. El fentanilo, lo digo morfínico. Mecanismo de acción, citogaba, citobariúrico neopental tiene sus receptores. El sitio de reacción también tiene sus receptores. Acá está la membrana, hay sitio de convulsión, citocrin, también puede convulsionar los pacientes, y sitio de esteroides a nivel inhalado. Ahí están todos los mecanismos donde podemos tener a los pacientes como su mecanismo. Por eso he hablado en las primeras clases de receptores, ¿sí o no? Todos tienen sus receptores. Queramos o no queramos de receptores. Ya estamos viendo los receptores. Y van, digamos, con el cloro. Barbitúrico, inyección endovenosa, acción corta, fuertemente alcalino, depresión respiratoria, relajante muscular, más relajante muscular. Por eso en la antigüedad, dar con tiopental era bien difícil dar estos analgésicos. Ahí está el tiopental, se lo presento. Ese frasquito lo van a ver siempre. Duración corta, depresión respiratoria, más relajante muscular, riesgo de largoespasmo, produce largoespasmo, cuidado con los asmáticos, ¿sabes? Riesgo de arritmias y se administra rápidamente. Ahí me pasó una paciente, el paciente no me cuenta la familia que era asmático. Inicio la anestesia, termino la anestesia y el paciente empieza a poner negro. El cirujano pensaba que me había retirado de sala y había hecho una hemotórax. Digo, espérate un ratito. No había eso. Está haciendo un problema por el tiopental. Felizmente pude accionar con corticoide y todo, lo revertí el cuadro. Después salgo y la familia digo, ¿cómo es posible que no me diga mi mamá es asmática? ¿Cómo usted sabe? Nosotros no hemos dicho que he hecho un espasmo en sala. O sea, ojo, es importante que ustedes hagan una buena, una buena historia. Si no, paciente no refiere, familia no refiere, pasaron, no se apoyan ustedes, ¿sabes? Eso es importante. Porque si no, yo dije al doctor, le muestra lo que le ha hecho, no lo puede. Acá le pusieron la ketamina. Analgesia disociativa, sueño superficial, mantiene el reflejo papilar. O sea, el paciente mueve los ojitos, mueve la laringe, abre los ojos, o sea, normal. Y eso le pasó a otros internos. Como vieron que era tan fácil la anestesia con ketamina, le pusieron un verano. Cuando tenía el paciente estaba negro. Hay que estar cuidando al paciente porque eso la hipoespasmo, no le secaron probablemente las secreciones. Cada punto tiene que tener un médico. Cuida la anestesia, cuida la cirugía. No puede hacer uno a la vez las cosas, salvo que sea anestesia local. ¿Qué más puse? Músculo esquelético, sirve relajante y temblores. Analgesia somática, buena visceral. Frecuencia cardíaca mantiene o aumenta, por ejemplo, hipertensión no es conveniente. La respiración se deprime en algunos casos, de salida recibiente. Ojo, eso se llama sueños vividos. En Estados Unidos, un paciente que recibe ketamina está escrito en la historia clínica, no puede ser piloto de aviación o piloto de combate. Imaginen que ustedes sean los pilotos, están en tu avión manejando a 200 pasajeros y comienzan a soñar que están en la playa. Están manejando el avión o están soñando en la playa. ¿Se en el avión, sí o no?
o les causa un acto terrorífico. Se llenan de pánico y se van de cara con el avión. O sea, ellos producen sueños vividos. ¿Correcto? Se asocia por eso con los diazepam midazolam para evitar esos efectos. Salivación, hay que poner propina, mucha secreción salival. Teníamos un paciente que era un hijo de un ministro y le fue al hospital. No sé, por caer esa crisis no le preguntaba mayores antecedentes. De hecho, está mal. Uno le pregunta a la familia, tiene que preguntar todos los datos. Conclusión, como era un paciente que estudia asmático y también esto se usa en asma, la ketamina, le pusieron ketamina. Pero el bien tenía ketamina, comenzó a pegar a todo el mundo. Se bloqueó, porque lamentablemente era un drogadicto. Hay que decirlo con sus palabras, era un drogadicto. Y el jefe limita a la abuela, ¿qué está pasando? No, o sea, le hemos puesto que también se quitó el ese drogadicto le hizo el toque. Primero que hago con 4 guachimanes, cerrado. Si rompíamos el espasmo en 1 hora con otro fármaco, era fácil. Demoró 5 días en salir la ketamina. Porque teníamos que dormirlo completamente varios días, no era tan fácil. Por eso la ketamina tiene doble riesgo. Aumenta la presión intracraniana, aumenta la presión arterial, no se usa en pacientes psiquiátricos ni en pacientes drogadictos. Importante pregunta, ¿eh? Este es el famoso propofol. Se puede administrar secuencialmente, se puede usar en adaptación, relajación muscular adecuada, recuperación rápida. Este propofol es excelente. Ustedes pueden titular el tiempo que quieren comenzar la anestesia. Horas. Terminan a la hora, a los 15 minutos el paciente está despierto. Facilito. Es uno de los mejores anestésicos que existe. Lamentablemente, la calidad de los anestésicos varía de fabricante a fabricante. Es otro tema que no voy a discutir ahorita, pero es uno de los mejores anestésicos en la actualidad. Inclusive este nos produce disminución de la presión intracraniana. También se usa en UCI. Para cerrar es el mejor para cerrar en UCI porque nos disminuye la presión intracraniana. Bueno, para terminar creo que está el tipo anestésico. El tipo antiopetal es sustacorto, produce hipnosis. La ketamina produce disociativa. El propofol anestésico anticonvulsivante. Metabolismo. Todos son hepáticos, por si acaso les pregunten, los antidesanos endovenosos todos son metabolismo hepático. Respiratorio, la ketamina inalterada, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. El propofol es dosis independiente. Si te pongo mucha dosis de propofol, también lo mato. ¿Qué sucede? Estábamos en la UCI, teníamos que sedar a un paciente, el médico a la enfermera dice, ponle una ampolla. Oye, una cosa es poner una ampolla lentamente, otra cosa es una ampolla así. Le puso la ampolla así y el paciente murió. Pues es dosis independiente. Uno tiene que saber, como médico tiene que saber la indicación cómo colocar los anestésicos, cómo colocar los fármacos. No es simplemente yo le pongo el fármaco, no. Es muy fácil observar la enfermedad. Ustedes aprenden en qué tiempo se pone un antibiótico, en qué tiempo se pone un calmante, inclusive un antialérgico. Me ocurrió personalmente en sala, la clorofeniramina le puse a un paciente en sala y quise probar. Verdaderamente, en el honesto, quise probar, no, a ver cómo ha sido, en bloque. Le puse en bloque y comenzó a capacito a vomitar. Tenía que haber puesto lentamente, a pesar que era un antialérgico. O sea, todo toma su tiempo, por favor. ¿Qué más tenemos acá? El tiopetal es disminución del gasto cardíaco, o sea, no produce problemas cardíacos. La diazepina ligera es disminución relacionada. La ketamina aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco se aumenta, hay hipertensión. Esto puede dosis dependiente, puede producir bradicardia. La acción del tiopental GABA, la acción de la benzodiazepina GABA, la ketamina, receptores opioides, NANDA, ojo, receptores MU, y el propofol de GABA. Todos son GABA. Tiopental, benzodiazepina y propofol. La única diferencia en su mecanismo de acción es la ketamina, receptores opioides, MU, NANDA, por si acaso. Por eso es excitatoria a nivel del sistema inmune. Ahí vemos la benzodiazepina, el famoso diazepam. Este ya no lo usamos, solo usamos al contrario, los viejitos después del diazepam los excitan, ¿no? O sea, acaso, no crean que el diazepam los calma, a veces los agitan. Generación por hipnosis, comiendo un líquido litúrico, puede producir depresión respiratoria, el fumicid. Y en los benzodiazepínicos, ¿cómo se llama? Su antídoto es el fumicid. Entonces, en la emergencia, cuando tengo un paciente que está medio dormido, tiene fumicid, de repente se echa un montón de diazepam o de niazolam, si existe su revertor.
El diomedato, bueno, esto menciono, en el país no existe, no lo han traído, causa de menor infección respiratoria y dolor muy usado, y también inhibidores GABA, importante se tiene analítico. No tiene efecto analgésico, solamente es un inductor, no es analgésico. O sea, si uno pone pentotal, es anti-analgésico. Si pone muy poquita dosis. La dosis normal se pone 200 miligramos, 5 miligramos por kilo. Si yo pongo menos de 200, se puede causarle al mal dolor al paciente, lo hago hiperanalgésico. O sea, lo hago hiperreactivo al dolor. El paciente salta en la mesa de operaciones. O le pongo una dosis bien o no le pongo nada, por si acaso. Bien. Interacciones. Los analgésicos integrales pueden tratar con otras drogas, o sea, se suman efectos. ¿Ah? Cuando esto sucede, los efectos de uno o ambas drogas pueden alterar el riesgo de efectos adversos. O sea, se me pasa la mano, como se dice, y en lugar de ayudar al paciente, lo termino matando. Serias y fatales reacciones pueden ocurrir cuando analgésicos integrales son dadas a pacientes consumidores de cocaína. Ojo, preguntemos que son pacientes que consumen cocaína, marihuana, filipinas, fetamina, barbitúricos u otras drogas. Saquen ese dato siempre. Así usted no sea su antecesor o su cirujano, pero sus pacientes tienen que tener ese dato. Porque inclusive, las chicas, ¿a dónde se van a hacer la cirugía plástica? Al cirujano plástico. Y muchas de ellas son, como ahora, en esta actualidad yo pienso hasta que muchas de ellas también son marihuaneras. Y ese dato es importante, porque en lugar de tener un beneficio, tienen un riesgo para la salud. Entonces, ustedes son cirujanos plásticos, imagínense. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿La paciente o ustedes? Los mató el cirujano plástico, como puede con esta chica, que le performa en los intestinos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de preguntarle. Así de lugar a la paciente, que sé por qué pregunto, pero es mi seguridad, si no, se vaya a un cirujano. Bien. Vive como si fuera a morir mañana, aprende como si fuera a diciembre. Ese es el consejo predatorio. El mejor médico es el mejor que tiene esperanza. Y tenemos un tiempito, ahora les voy a pasar algo importante. Un relato. ¿Ustedes saben qué es el médico? A ver, ¿qué médico? ¿Están estudiando medicina o enfermería? ¿La ves? A ver, vamos a escuchar. Si bien la anestesia general tenemos inhalatorio, pero para poder hacer una anestesia necesariamente tenemos que manejar la vía aérea. Manejar la vía aérea y manejar el reflejo muscular, que el paciente no se mueva durante la anestesia. Entonces, ustedes en fisiología han visto un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que maneja la contracción muscular? ¿Ah? Muy bien, las acetilcolinas. Entonces vamos por ahí. Son adyuvantes y no sustitutos de la anestesia, por si acaso. Acá ustedes ven la molécula. Cuando se produce un potencial de acción, ¿qué sale? Sale calcio y sale sodio. ¿Sí o no? Eso va al botón proxinal, sale la acetilcolina, ingresa y produce potencial de acción. Esa acetilcolina vuelve como colina o enzima, ya la han visto en fisiología, y se convierte nuevamente en un círculo vicioso. Produce la contracción muscular. Dice normalmente la acetilcolina. Entonces el botón postsináptico o el botón presináptico para la guidura y los receptores de acetilcolina son 200 millones. Entonces 200 millones es la contracción muscular que estamos ordenando en los músculos. Acá lo vemos en una microfotografía, ya vemos de guidura, acá los receptores de acetilcolina, la parte de los canales de sodio, ingresa al complejo actina-mioxina y produce la contracción muscular. Normalmente esto produce la acetilcolina. Por esto en fisiología la han visto bien, no me equivoco, es un repaso nada más. Si queremos ser más fino, va la acetilcolina, la sinaptofaxina, la sinapsina, todo esto va al ATP, produce el anotosfidal, sale calcio, y esa componente que la acetilcolina comienza a reticular.
ayuda para producir la contracción muscular. Y acá lo vemos bien una microfotografía cómo produce. ¿A qué receptores va? Hay receptores a nivel de la acetilcolina. Receptores de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina produce hasta el mismo receptor de la contracción muscular. Eso es normalmente la mente fisiológica. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Perdón. Los receptores nicotínicos a nivel muscular, ¿cuáles son? Alfa, beta, lambda, gamma. ¿Correcto? Son los receptores a nivel muscular. Hay receptores a nivel del sistema autónomo que son distintos. Y hay receptores nicotínicos neuronales que también son distintos, que tienen que ver con la analgesia o la neuroprotección. Lo que nos interesa es la relación muscular. Esto ya está. Y acá también lo vemos. Son unidades que componen los principales tipos de receptores nicotínicos presentes en el sistema nervioso y funciones fisiológicas se asocian con los mismos. ¿Correcto? Es la función fisiológica donde actúa la acetilcolina. La acetilcolinesterasa es la que metaboliza la acetilcolina. Entonces acá están los receptores de acetilcolina. Agonista, antagonista. Agonista es el que produce un efecto, ¿no? El antagonista es el que no produce un efecto. Acá vemos. El agonista viene al receptor, la acetilcolina, y produce un efecto igual que la acetilcolina, lo vamos a ver ahora. Y el antagonista, como el curare, se mete al receptor y no lo deja entrar. No sé si me dejo entender. La acetilcolina tiene su química. Va a producir la contracción muscular, que es el relajante muscular. Ingresa, hace la misma función, la diferencia es que produce mayor tiempo. El otro no. El curare es antagonista. Ingresa al receptor y no deja entrar a la acetilcolina y produce la contracción. También tenemos acá los receptores del sistema autónomo, muscarínicos. Los muscarínicos están en el cerebro, el corazón, el músculo estriado. ¿Correcto? Porque si fuera el receptor nicotínico, ¿qué pasaría si hubiera el corazón el receptor nicotínico? A ver quién me dice. A ver, raciocinio. A ver, señorita. ¿Ah? Ya, si hubiera receptores nicotínicos del corazón, si le poníamos el relajante, lo relajamos al corazón y se nos muere el paciente. ¿Sí o no? El muscarínico solamente, como me dice acá la señorita, disminuye, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca. O sea, no hace el efecto relajante, pero sí disminuye la frecuencia cardíaca. Eso es que no diferenciado. Por eso es que los relajantes musculares se pueden usar. Si no, yo relajaría al paciente completamente y el corazón se me para y ya no tengo paciente. ¿Bien? Entonces, acá están los receptores. La célula, las unidades beta, alfa, gamma, lambda y alfa. ¿Dónde van los receptores? El acetilcolina tiene su receptor alfa. ¿Sí? Ahí están los receptores alfa. Tocamos, ingresa sodio y sale potasio, se produce la contracción muscular normalmente que no tiene fisiología. Todos tienen relación, en otros países se enseñan farmacofisiología juntos, para poner en la práctica. Pero bueno, acá está la historia. ¿Qué han usado? En la selva colombiana, para cazar al tin, a los monos, para comer. Entonces apareció el curare, el famoso cianuro y alfatonto que le llaman, que usaban para cazar los animalitos. Los relajaban a los monos, a los animalitos, a los pájaros, qué sé yo, y los cazaban. Ahí pasó el famoso curare. Pues tiene una aplicación química. El primer relajante fue el curare. Entonces, de la selva a la sala de operación. Entonces, los bloqueantes neuromusculares, la acetilcolina que produce, en la placa neuronal receptores nicotínicos, produce la congregación muscular. ¿Correcto? Y moviliza aquello al calcio. ¿Correcto? Entonces, estamos relacionando el calcio. Vamos a ver que los relajantes musculares también nos producen efectos normalistas, se suman efectos. Entonces, acá tenemos un canal cerrado normalmente, un canal normalmente abierto. Si buscamos un bloqueador no despolarizante, ¿qué hace? Ocupa el receptor. Si buscamos un despolarizante, ocupa el receptor, pero mayor tiempo. O sea, sustituye a la acetilcolina, pero mayor tiempo. Pero no es un tiempo indefinido. Porque ustedes saben la contracción inmediata. El que sustituye a la acetilcolina demora de 10 a 15, 20 minutos más. Entonces tenemos
bloqueadores cerrados, bloqueantes no despolarizantes, este es competitivo y este es no competitivo. El competitivo, ¿qué hace? Ocupa receptores de aceticolina, tenganlo claro. Características de un relajante muscular, mecanismo de acción no despolarizante, este es el mejor. Inicio rápido de efecto, de acción incontrolable, recuperación de 100%, sin efectos acumulativos, sin efectos secundarios indeseables, en órganos del sistema, cardiovascular, renal, hepático, hepático. ¿Puede ser revertido? Su efecto, sí. En su metabolismo no ser negativos, tiempo de latencia es importante. Un relajante no debe durar más de, una hora, media hora, dependiendo del tipo de relajante y cómo lo haga. Pero hay pacientes que tienen problemas neuromusculares. Hay dos pacientes en el Perú que le pusieron relajante y se quedaron relajados por toda la vida. O sea, no se murieron, tuvieron que mantenerse con tensión mecánica hasta el fin de su vida. ¿Por qué? Se bloqueó todo el sistema muscular por presión idiosincrática. Por eso es importante preguntar los antecedentes de la familia. Si han tenido problemas de la anestesia, si han tenido problemas musculares, si han tenido esclavismo, tienen elasticidad o tienen otras enfermedades genéticas generalmente. El agente muscular es un subquirúrgico, altamente soluble en agua, compuesto muy ionizado, paso placentario mínimo en efecto mínimo. Cuando, bueno, acá en la señorita algún día va a tener probablemente un parto normal de 100%, pero algunas van a tener que necesariamente cesárea. Si son de urgencia, hay que intubar a la paciente. Entonces, antes de intubarlo, lo tengo que cerrar y ahí le pongo su relajante para poder intubar. Entonces, si el relajante pasara al feto, ¿qué pasaría? No nos haría relajado. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, el mínimo efecto a nivel placentario, no pasa el relajante muscular. Vamos acá. A ver, ¿qué ven ahí? Está despierto, está despierto, o sea, a un paciente no le pueden poner relajante si no está sedado. ¿Alguna vez ustedes se han despertado después de o sea, se despiertan y están inmóviles y no pueden moverse? ¿Alguna vez algunos han tenido? No todos, probablemente. Entonces, el paciente es terrible, es como traje, no puede respirar, no puede mover detalles, es terrible. Entonces, eso no debe pasar. El paciente tiene que estar sedado para poder relajar. Si no, es terrible. Eso ocurre, no crean que no. Ahí están los relajantes, el curare, la tomucuranita, el parpurón, la succinilcolina. Este es el que estoy usando, la succinilcolina. Tenemos el rocuronio, el atacuro y el cisacuro. Estos son los que se usan en la actualidad, el rocuronio. Todo esto de acá se usa en la actualidad. Ya vamos a comentar cada uno de ellos de qué se refiere. Ahí están todos los que presentados en un sentido indirecto. Entonces, efectos sobre los receptores positántricos, relajantes musculares. Relajantes despolarizantes, relajantes no despolarizantes, otros efectos. Despolarizantes. La succinilcolina, pregunta. ¿Por qué? Porque produce el mismo efecto de la acetilcolina. O sea, ¿es competitivo o no competitivo? No competitivo, ¿correcto? Simplemente ocupa el receptor. Estos son los dos despolarizantes competitivos, ocupan el receptor y hay los aminoesteroides y los beta-inolones. Los aminoesteroides, como dice aminoesteroides, son componentes de cloresteroides. Entonces, estos producen, en algunos casos necesitamos tener relajantes para pacientes que tienen tétano en la UCI. Entonces, esos pacientes, cuando se comienzan a hacer las contracciones muy fuertes, se llama epistótomo, el paciente puede quebrar. Entonces, le ponemos relajantes para mantenerlos el tiempo que podamos recuperar ese paciente. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que usar relajante. Lo que usamos ese relajante va a pasar. Se va a fijar en la médula espinal, en las asas anteriores, en los núcleos motores. Entonces, el paciente lo relajamos bien, pero cuando sale del estado clínico, el paciente sale caminando como un pato. Ustedes caminan normal, pero esto como camina un pato. Igualito que un pato camina el paciente. O sea, las lesiones a nivel nuclear, eso ya no se puede revertir. Entonces, esto no es conveniente. Pero por supuesto, para un paciente asmático sí me conviene. Porque dice aminoesteroides. O sea, paciente asmático puede usarlo sin problema. No va a causar algo. Cosa muy distinta, los beta-inolones, en la que apunto y sacundo, producen liberación de histamina. Entonces,
¿Puedo usarlo en asmático? Sí, pero con la precaución de evitar con algún antiasmático que el paciente no haga un cuerpo de forma bronquial. Entonces tenemos indicaciones. La succinilcolina o también decametona, que lo llamamos, ¿dónde actúa? A nivel receptor de nicotina. Ingresa sodio, sale potasio junto con calcio, cuando ingresa sodio y calcio, pasa potasio y sale potasio. Acá está la forma, la acetilcolina y la succinilcolina, muy similar a su molécula. Entonces, por eso, simula a la acetilcolina. Acá vemos la protección, el mismo igualito que la escena antes. Inicialmente, efecto de polaridad que simula acetilcolina. ¿Correcto? Sí. Unión, receptor de acetilcolina, apertura focopotencial. Papel de acetilcolina se hidroliza. ¿Qué hidroliza la relajante muscular despolarizante? Solamente la colinsterasa. Si hay bajo el nivel de colinsterasa, el paciente va a demorar la relajación. Posteriormente, efecto bloqueante, aclaramiento endémico. Ahí lo vemos. La succinilcolina, metabolismo de la pseudocolinesterosa plasmática. Pregunta: ¿qué metaboliza la succinilcolina? La pseudocolinesterosa plasmática. Producción del efecto alosis alfa. En la antigüedad entendió la oportunidad de goteo. Metía 3 frascos de un goteo y era realmente terrible. Tenía goteo, lo tenía horas al paciente. Tenemos ahora la pseudocolinesterosa plasmática, producción de efecto de dosis. Con hipotermia, ojo, nivel de distribución de enzima enzimática aberrante, y reacciones, inhibe la colinesterosa. O sea, inhibe la colinesterosa, podemos usar, lo vamos a ver al final como revertores, pero es peligroso, se suman efectos. Ustedes han visto cuando están comiendo, ¿qué sucede? O cuando vamos a poner ustedes, cuando vamos a fusilar a un paciente, ¿qué sucede con ese paciente que lo vamos a fusilar? Se le relajan todos los esfínteres. ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de acetilcolina, ¿sí o no? Igualito ocurre acá. Se aumentan los niveles de acetilcolina. Al querer revertirlo, el paciente no va a tener problemas. Se puede hacer una prolongación de la relajación, eso es malo. El uso de la acetilcolina es inicio de 30 a 60 segundos, 1.5 miligramos de inducción, después se rápida. Periodo corto de parálisis. La succinilcolina no se puede usar para intubar pacientes con estómago lleno. Porque a veces no pueden intubar, entonces ¿cuál es el relajante? La mala suerte, la enfermedad pone succinilcolina, el paciente le regurgita porque aumenta la presión intraabdominal y el paciente le vomita. Eso no se debe usar. Es un paciente con estómago lleno. Ahora, el estómago lleno, en una paciente de ¿cuántas horas es señorita? ¿Es igual el grado de la mujer? Sí, es igual el grado de la mujer de que la mujer esté gestando. Cuando está gestando una mujer, ya aumenta, para decir que el paciente está con el estómago vacío, tiene que pasar 12 horas. Porque al aumentar el volumen, comprime el estómago y desborda en evacuación. Entonces es importante para dar con anestesia. ¿Cuántas horas después de comer, señora? También es importante, porque si pone un relajante, ya va a ser regurgitar y puede ser peligroso para el paciente. Efectos adversos, hipercalemia. Entonces los niños no se usan en el paciente quemado, porque rompe los receptores, entonces hipercalemia, el paciente quemado no se usa. Aumento la presión intracraniana, paciente con TEC o con normalidad o problemas tumorales. Presión intraocular, los pacientes de presión intraocular tienen glaucoma o otras enfermedades. El paciente tiene, alguna vez ha visto oftalmólogo, tienen un problema de vasopresina, el glaucoma, vamos bien, no le pueden poner, no le pueden poner succinilcolina. Presión intragástrica también aumenta, disminuye la presión arterial, aumenta el endotropismo y hay causar arritmias. O sea, cuando yo pongo esa succinilcolina, puedo al paciente causar arritmias, tiene que hacer paro. Generalmente ya no se usa, pero lamentablemente
En algunos casos hay ausencia, en otros casos se relajante y tengo que usar la succincolina. Fasciculaciones parálisis prolongada. Cuando ustedes estén en sala de operaciones, acá no sé si al tomarme la planta de relajantes, el paciente fascicula, porque está haciendo despolarizante, puede ser un relajante despolarizante. Ustedes cuando hacen ejercicio, ¿qué sucede? Un ejercicio intenso. A ver qué me cuentan. Les duele el cuerpo al día siguiente. ¿Te das cuenta que nos han fallado? Igualito ocurre esto. ¿Por qué? Porque hace tantas fasciculaciones que el paciente le duele el cuerpo. Entonces, ese relajante que produce las fasciculaciones y hay dolor de todo el cuerpo. O sea, terminan como si están molidos, apaleados el paciente. Complicaciones. Hipercalemia diarrea, no obstrucción pediátrica. Hipertensión maligna. Antecedentes. Aumenta la presión ocular, afecta la presión galáctica, dolor muscular, presión intracraniana. Ya lo tienen clarito, que eso no se debe usar con estos pacientes. Ojo. Por eso es importante, ustedes van que acaban de ser internados. En el internado hay que hacer historia clínica y sacar los mejores datos, porque después eso va de experiencia para poder hacer como clínicos o como cirujanos. Alergia a la succinilcolina o proteínas musculares, antecedente de hipertermia maligna, distrofias musculares, déficit cognitivo, proteína C y hipercalemia. Lo más terrible es la hipertermia maligna, el paciente se nos muere. El único revertor que existe en el mercado es el grantoleno. Y vamos a ver qué es el grantoleno. Ese grantoleno bloquea la liberación de canales de calcio. Al bloquear ya no produce la aumento de temperatura. Es el único específico. Yo creo que habla de calcio, sí, no digo que no, pero no funciona como uno quisiera. Si no se pone en las primeras 24 horas, el paciente puede entrar en hipertermia maligna a pesar de todas las clínicas que uno puede usar para revertirlo y el paciente no muere. Insuficiencia hepática, hematuria franca, hipotensión y se muere. No se usa también la succinilcolina en heridas perforadas del ojo. Un cuerpo extraño explota el ojo, no puedo usar succinilcolina. Hipertensión intracraniana, aleación de la actividad polinencial, es un poco difícil saberlo, porque no había que analizar a la paciente y eso no se hace natural. Miastenia grave, sí. Hay pacientes que dicen, son miastenia grave, doctor, tomo mi pastilla para miastenia grave. Eso es importante. Para que la historia conste, doctor, por si acaso no le puedo succinilcolina porque el paciente tiene miastenia grave. Porque muchas veces se les pasa a los médicos averiguar los antecedentes. Acá está. Hipertermia maligna. Es una secuencia que no le voy a decir, pero está relacionado con el cromosoma 11, fenotípicamente canal de anomida y canales de ioperidina. Tratamiento al receptor de anolina en la coleno. Es el único. ¿Dónde existe? En el Hospital FAP, en el Hospital Naval, el único centro que tiene este producto. Es bien difícil, ¿eh? Yo en mi vida profesional he tenido la mala suerte y la buena suerte de tener como 5 casos. A todos casi los salvamos, pero lamentablemente al final no se pudo lograr muchas cosas porque el paciente puede el síndrome. Si no tenemos este fármaco, poco nada se puede hacer. El paciente se muere. Porque sigue soltando calcio y hace el hipertermia y mantiene la temperatura 40, 42. El termómetro común y corriente no le sirve a usted. Olvídense, es terrible eso. Vamos a los relajantes no despolarizantes, o sea, que ocupan el receptor, compiten, o sea, son competitivos. Entonces, acacurio, cisacurio, mercurioso, recurrente y pascuroso. Potencial de acción dependiente de liberación de unión acetilcolina, receptor acetilcolina. Objetivo, evitar dicha unión competitivamente, o sea, compiten por el receptor, ojo. Son competitivos. Antagonista y mínimo en la acción y el bloqueo, concentración moderada antagonista, disminución de la potencia de la acción de placa terminal y bloqueo neuromuscular. Ahí está. Después el curario. O sea, ahí ingresa la acetilcolina, se mete y hace la gente. Lo bloquea. Y bloquea vamos a los tiempos después. Antagonista acetilcolina, a dosis clínica, antagonismo competitivo. A dosis muy alta, antagonismo no competitivo, o sea, se produce como si fuera la succinilcolina. Esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, parálisis muscular generalizada, sí, produce parálisis muscularizada.
Los músculos comienzan así, músculos oculares, faciales, músculos de la extremidad, cuello, tronco, extremidades y atrás. En este mismo orden inverso se revierte. Por eso es importante, cuando ustedes estén en sala, ya sean como cirujanos, anestesiólogos o médicos, el paciente no lo puede movilizar, porque hace una recirculación. Ustedes en sala generalmente nos dicen, levanta la cabeza, el paciente levanta la cabeza. Lo pasamos en la camilla, levanta la cabeza, no puede levantar la cabeza, lo pasamos ya no puede ni respirar, porque hubo una recirculación de los fármacos, así que tengan mucho cuidado. ¿Tiene efectos sobre los ganglios? Taquicardia y coñeto, sí. Vías para enterar la medicación, sí. Dificultades alcanzar membranas neurológicas, sí. O sea, no produce tan fácilmente o llega al sistema nervioso, y produce a nivel de la placentaria. O sea, para un paciente que va a hacer una cesárea, en forma de anestesia general, le pongo músculo relajante, le tuvo a la paciente y al paciente no hay problema. No pasa al dedo. Metabolismo, el acacurio, metabolismo y eliminación, independiente de la función renal hepática, hidrólisis del éter, ese se llama eliminación home. O sea, se metaboliza en la sangre. O sea, ¿en quién es su esto? Paciente que tiene hepatitis, paciente que tiene insuficiencia hepática o paciente trasplante hepático. Porque no usa el hígado. Y si no usa el hígado, ¿qué fármaco? Felizmente, yo gracias, salió este relajante que se llama sacracurio de indicación forma. En bilis mínimo, y se usa para trasplante hepático generalmente, o para pacientes que tienen hepatitis, para no causar daño. El acacurio también que produce liberación de histamina. Entonces, ¿un asmático pulsado? Sí y no. Si pongo un antiasmático, probablemente sí, pero si no, va a causar problemas musculares. Reacción alérgica, toxicidad sistema nervioso, sí. Si uso mucho acacurio, produce una molécula que se llama leganócido. Y eso puede producir convulsiones. No nos pasó, tuvimos un paciente con tétano 30 días de relajación y nos corríamos el riesgo. O lo dejamos como camine como un pato, o que nos haga convulsiones. Yo prefiero convulsiones, porque es más fácil manejarlo que estaba como un pato. El camino es chiquito. Felizmente no pasó eso y el paciente salió bien. ¿Qué más nos ocurre con esto? Produce broncoespasmo, sí. Disminuye la presión arterial, sí. La resistencia vascular periférica también y aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, cuando jugamos tenemos que hacer un balance de gasto cardíaco con resistencia vascular periférica. Mercurón, este derivado de los esteroides, ¿no? El anterior derivado de los este no tiene que ver, por estos son aminoesteroides y los hidroxiquidononas, ¿sí? ¿Correcto? Aminoesteroides que hizo ocurono y mercurono. Hidroxiquidononas son acacurio y sacurio. Ahora nos vamos para dentro de un momento para acá. Mercuronio. Este es derivado esteroides, ¿sí? Metabolismo, eliminación hepática, vida media corta, planes más rápidos, orina bilis, ojo en UCI, daño neuromotor, efecto prolongado reactivo. Eso es lo que les comentaba. El paciente en UCI, si usamos esto, va a causar daño a nivel de motoneurona en la asa anterior, produciendo daño a este nivel. Efectos adversos, disminución de la frecuencia cardíaca generalmente. El ocuronio, que es sí, igual. No me pide metabolismo, eliminación por hígado y riñón, mejor en UCI, de ocuronio, efectos adversos, tiene disminución cardíaca. La dosis no le va a preguntar, por si acaso, si se preocupa con la dosis. Lo que me interesa que sepan que son despolarizantes, transversales, competitivos o no competitivos. ¿Qué contraindicaciones tienen y contraindicaciones no tienen? Eso sí me interesa. La dosis es se aprende en la práctica. Porque ya hay fijado dosis, no lo van a hacer tan fácil. Papuronio. Este es el relajante muscular que existía en el sistema. Este producía efectos nicotínicos y muscarínico severo. La prolongación de la relajación puede ser relajante inicial de 60 minutos a 90 minutos, o sea, un buen relajante. Cuando ofrecía taquicardia, hipotensión, o sea, las 1001 de los efectos adversos, pues, ya sería, por eso la próxima fecha.
no debe existir. Sin embargo, el metabolismo, para que sepan, es hepático, el metabolismo tiene bloqueante, el muscular, eliminación por iris, efectos adversos, aumenta la presión arterial, la presión arterial, miren, es aumentar la presión arterial. Si tengo un paciente para cirugía cardíaca, el aumento de la presión arterial, ¿qué estoy aumentando? Fisiológicamente, el gasto cardíaco. Si estoy aumentando el gasto cardíaco, estoy aumentando el consumo de oxígeno. El paciente es disfraza más, pero inicialmente se usaba, luego que no, y la reacciones alérgicas. Por eso la fisiología tiene que tener los 100. A la cabeza de eso tiene que manejar fisiología porque es la base para la parte química. De eso te aconsejo. Si no lo han hecho bien, aprendan nuevamente, leanlo, jugando. Ahí vemos efectos de ganglios autonómicos, ninguno. Bloqueo débil de muscularín. Efectos receptores muscarínicos, el panculono sí tenía. Si les pregunto, sí tenía, por eso pronunciar taquicardia. Los demás no tienen efectos receptores muscarínicos. Tenéis derivada de histamina, el nivacurio, básicamente, y el ladeo muscarínico. Son cosas que deben saber, no es negociable, como se dice. La vía media de la potencia acá está, eliminación espontánea, el panculono renal, hepática y la renal. Clarence, 6 minutos, 1 hora, dependiendo acá de la relación, hasta 3 minutos, ¿no? 20 a 30 minutos máximo, mayor de 35 minutos, concurrón de 20 a 35 minutos, concurrón de 20 a 35 minutos, dos popularidades mayor de 50. Potencia relativa, en la mercurio, el más potente acá era el panculono. Era muy potente, muy relajante, pero también tenía muchos efectos. Acá no se trata de ser mejor, sino de que menos efectos tenga. Ahí está clarito. Bueno, relajante ya lo vamos a repetir esto de acá. Entonces tenemos silicolina, acción rápida, mejor efecto adverso, pero tiene que estar con el estómago vacío. Si no, aumenta la presión intraabdominal y el paciente le vomita. Estómago lleno, pues usar cisacurio o culón, mayor potencia de cisacurio, relativamente seguro, útil en pacientes renales, cisacurio, más ligero en acción más rápida, más larga duración, más fácil de revertir, relativamente seguro. Entonces, con el estómago lleno, uso los no despolarizantes o competitivos. El estómago vacío, puedo usar un despolarizante. Es ya como cultura. Ahora se puede medir la frecuencia de relajación para ver cómo es la tetane, tanto en la limpia como en el aductor. O sea, podemos medir el tipo de relajación. ¿En qué nivel de relajación estamos? En el antiguo no se podía. Ahora ya se hay máquinas que lo miden. Entonces, ¿por qué es importante? Los reversores. La colinesteasa hemos hablado. ¿Qué revierte la colinesteasa? La succinilcolina, ¿sí o no? Si hay bajos niveles de colinesteasa, va a demorar en la relajación. La acetilcolinesterasa conviene con colinesteasa tipo 1 ericocítica, colinesteasa o colinesteasa tipo 2, y ahí se produce la succinilcolina, la succiniletocolina, el ácido succínico y la colina. Se puede transformar. Acá lo vemos el monitoreo. Podemos monitorear eso en la maquinita y decir, mayor de 2, podemos relajar. El paciente siempre con atropina, siempre queremos revertir que evitar los niveles nicotina. Lo estoy mostrando en esta parte solamente con cultura posterior. Podemos ver los valores de la relajación de muscular. O sea, no es como antes que yo tenía que estar al ojo por ciento, levantar la mano, levantar el cuello, estirar los ojos, ahora sí se puede medir. Importante, ¿por qué? Porque como cuestiones legales, no me voy a decir que no está el valor adecuado de relajación, pues estaba sin relajación. Reversores. Desacoplarse al receptor, distribución, metabolismo, administración del reversor. ¿A quién se puede administrar reversores? A estos relajantes musculares. Para la succinilcolina no es reversora, se deja que se metabolice solo, por acá. Si ustedes ponen un reversor de acetilcolina, ¿qué va a pasar? Lo que les decían antes. Aumenta los niveles de acetilcolina y le va a causar mayor problema de relajación con ese paciente. ¿Por qué? Porque ¿quién revierte la acetilcolina? La colinesteasa. Entonces, no es reversor para la succinilcolina, pero sí para los no despolarizantes, como son atracuros, cisacuros, metureros, y maculones.
Disminución de la citícola no se puede ver en la unión neuromuscular, sino también en los receptores. Miosis, hipercavilación, profoespasmo, náusea, vómito. Esto produce lo que ve las colinas de grasa contiene. La medicación de neotimina se necesita con un dosis mayor de 2. No lo va a producir ese valor, pero sí para la medicación de neotimina se necesita que el paciente tenga un relajante tipo no despolarizado. ¿Sí? ¿Correcto? Eso sí le puedo preguntar. Ya que los valores inferiores podrían producir bloqueo neuronal despolarizante. O sea, no podemos revertir a un paciente si el valor TOF es menos del 8. Entonces, eso es lo que ocurre. Yo prefiero que el paciente metabolice solo. ¿Cuáles son esos inhibidores? Diostimine, espolonio, unión neuromuscular, órganos fosforados. Los órganos fosforados actúan como ¿qué? En la sierra van a fumigar las plantas, ¿correcto? Cuando van a fumigar las plantas, el órgano fosforado produce mayor cantidad de acetilcolina. El paciente comienza a salivar, diarrea, miosis y mirasis. ¿Sí? Porque hay que revertir con la clorina que es miosis para poderlo revertir. Entonces, eso es importante. Entonces, no podemos usar tan de fácil los revertores neuromusculares. Ahí está, te presento la neotimina. Entonces, esto va a hacer que se revierta el relajante no despolarizante. Antagonista de la polinitrasa, si suprime la acetilcolina, vuelve a hacer su efecto. ¿Correcto? Ahí está, la respuesta está clara. Tenemos el Susademedex en cápsula, o sea, es mucho más eficiente, pero mucho más caro. En el país, algunas clínicas lo tienen, o sea, capturan al relajante y ya los encapsulan, o sea, lo bloquean. Este no, que actúa a nivel de antagonista polinitrasa, si suprime la acetilcolina, vuelve a hacer su efecto, básicamente. El que más se usa es este. Si uno pone más de la cuenta y no está seguro que ya terminó el efecto de relajante, el paciente va a hacer hipersalivación. ¿Qué va a pasar también? Va a haber retención urinaria. O también va a relajar esfínteres. O sea, uno tiene que, bueno, ahí es manejo el anestesiólogo, pero también cuando lo pasan mujeres a la sala de recuperación, pueden tener los efectos residuales del revertor. Y uno tiene que estar atento. Como médico, interno, ¿qué van a hacer? El Susademedex, el optimito del mundo, es una gama ciclodextrina, inactiva la relajante muscular y se puede encapsulando en un ratio 1-1, o sea, captura molécula a molécula. Eso como cultura general lo vamos a preguntar, pero es una encuesta. O sea, revertores que no encapsulan, ¿cuál sería? La neotimina, porque suprime la polinitrasa. Revertores que encapsulan la relajante muscular, el Susademedex, ya, regalado la pregunta, ¿sí? Reduce la recuperación en un 95%, o sea, es mucho más rápido, mucho más seguro, pero lamentablemente es mucho más caro. Entonces las instituciones como Seguridad Social, MINSA, no lo cobran. Las clínicas privadas, en algunos casos, sí lo cobran por seguridad del paciente, ¿no? Hay otro estudio ahorita, el último, el Calavillón, que es un bloqueador, o sea, un revertor de los relajantes neuromusculares. Todavía no comercializado, le pongo para que tengan un ultimito. 80 veces mayor afinidad que Susademedex, o sea, es mucho más eficiente. De primera generación, y esto no solamente de mención, es de segunda generación. Y otro que también sí están usando la retina en estudio. Entonces, por el momento, solamente que ustedes, como cultura general, sepan a lo que estamos en la actualidad. Es importante tener en cuenta los relajantes musculares. Los aminoglicósidos, los fármacos antibacterianos, aumentan la nicotina, la estabilización, la clorexina, aumentan el potencial de relajantes musculares. Ojo, pasar a su paciente, lo relajan al paciente, pero está recibiendo amicacina. Vamos a prolongar el efecto relajante, porque puede bajar a su piso. Como está con relajante, se puede recircular y el paciente puede hacer problemas. Lo que más aumentan los relajantes musculares, los despolarizados, los no despolarizados. El calcio también puede afectar el bloqueo neuromuscular, no despolarizante. O sea, hay pacientes que toman en antihipertensivos bloqueadores del calcio.
Los citotóxicos también, la citopenia tiene efectos inhibidores sobre la pseudopolinizanza, aumenta el tiempo de acción. O sea, hay pacientes de grasa que quieren comer, ustedes tienen que estar atentos con estos fármacos. Diuréticos, el paciente está aumentando furosemida, aumenta el efecto de los relajantes musculares. Ojo. La sal de litio también aumenta el efecto de los relajantes musculares. En este caso, básicamente papancurones, o sea, los demás no. Pero si tienen que tenerlo, básicamente a mí me preocupa que ustedes tengan bien claro esto. 100 pacientes no toman una capitacina, una citalexina, todos. Y o los calcios antagonistas. Entonces, con eso se prolonga la acción muscular. Entonces, hay que tener presente el paciente que va a subir a sana, antecedentes, toma lo que antes de contra el cáncer, sí. ¿Toman algún antibiótico tipo amicacina? Sí, entonces ya, con eso hay que tener cuidado. También bloqueadores, beta-bloqueadores también, generalmente bloqueadores potentes, bloqueador neuromuscular, los propanolol, el sonolol, todo lo que no, esos son producen aumento del bloqueador neuromuscular. Los inmunosupresores, citoporinos, anestésicos locales, también aumenta. El sulfato de magnesio, que usan en la gestancia, también aumenta. Aumenta la sensibilidad del bloqueo neuromuscular, hay que tener mucho cuidado. El salbutamol, existe datos con firma potencia de cortisol y mercurón, que también hay que tener cuidado. Los asmáticos están más a sala y el asmático va más a sala. Si no tienen precaución, el mercurón va a aumentar la relajación muscular. Entonces, eso tengo que tenerlo más tiempo en la sala de recuperación. Drogas antipiléticas, carbamazepina, también intensas, eso también produce resistencia relativa a las antes no despolarización y acelerar la recuperación de síntomas más reducidos. Hay que tener cuidado. Todo tiene relación con los fármacos, o sea, no solamente voy a la ciencia decir, no. Bueno,